Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. La actualidad, como bien dice el título de nuestro programa, manda. Estamos en campaña electoral y precisamente de elecciones, de partidos políticos, vamos a hablar esta noche en la mesa de Actualidad a Debate. Como siempre nos acompaña nuestro colaborador, que la semana pasada no pudo estar con nosotros, Francisco Ruchico. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y bueno, pues esta noche vamos a hablar con dos personas cuyas posturas, así, a bote pronto, parecen en algunos temas bastante enfrentadas. Y estamos hablando precisamente de temas de competencia. Por ejemplo, UPyD, que nos acompaña pues Miguel Peña, que es su candidato número 1 por Jaén al Congreso de los Diputados. Buenas noches, aprovecho para saludarte. Buenas noches. Y también nos acompaña José Salas, que igualmente es el candidato número 1 del PA de Jaén al Congreso de los Diputados, del Partido Andalucista. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Decíamos que posturas así, a bote pronto, enfrentadas en algún tema de bastante relevancia, como son competencias en educación, en sanidad, en medio ambiente, en justicia, pues que en el caso de UPyD se pide que las competencias vuelvan al Estado. En el caso del Partido Andalucista, por supuesto, competencias cuanto más mejor para Andalucía. Más fuertes. Bueno, pues una vez presentados nuestros invitados, como siempre, vamos, antes de meternos en faena en el programa, a darle un turno de intervención de una palabra para que nos anuncien en pocas palabras de qué quieren que hablemos esta noche. Chicos, empezamos como siempre por ti. Que me enfoque la cámara. Quédense esta noche por una razón. Tanto si tienen decidido el voto como si no lo tienen decidido, van a ver que hay más vida y hay otro mundo aparte del bipartidismo reinante e imperante en España y más en concreto en Jaén, con un tercero en discordia. Es decir, aquí lo que vamos a poner sobre la mesa es otros partidos políticos que tienen mucho que decir, otra forma de hacer política, unos ideales diferentes, y veremos que a lo mejor hay una opción para que cambien voto o posiblemente para que se animen a salir a votar el domingo, a pesar de que pueda llover, y vean que hay otra forma de hacer política y de ver este país. Así que quédense con nosotros. Bueno, pues está más próximo a chico Miguel. Cuéntanos tú, en un minuto aproximadamente, ¿qué te gustaría transmitirle a nuestros telespectadores? Bueno, pues Carla, las ideas fundamentales de Unión, Progreso y Democracia y las que llevamos en estas elecciones, que son exactamente las mismas ideas que llevamos desde la fundación del partido en el año 2007, es que nosotros somos un partido que nos definimos como transversales. Transversales significa que asumimos posicionamientos que han venido siendo tradicionalmente de la izquierda como de la derecha. Nos definimos como progresistas porque realmente el progreso ha venido dado tanto por, digamos, cosas que han sido defendidas por la izquierda como por la derecha. Y somos un partido nacional desde el punto de vista de que nos presentamos en toda España con las mismas siglas, que somos el único partido que nos presentamos en España con las mismas siglas, ni siquiera el PP lo hace. Y bueno, ¿cuáles son las cuatro puntos? Rápidamente, para que los espectadores pues sepan lo que proponemos. Pues el primero sería la eliminación de duplicidades y despilfarros. Las duplicidades vienen en gran parte de los casos por temas de comunidades autónomas. En segundo lugar, precisamente derivado de esto, la devolución de competencias de educación, sanidad, justicia y medio ambiente por una cuestión de igualdad. En tercer lugar, la despolitización de las cajas de ahorros y de la justicia. Y finalmente, la reforma de la ley electoral, que es una ley que eterniza el bipartidismo y le da un poder desmedido a los nacionalistas. Estas son las cuatro grandes propuestas de Unión, Progreso y Democracia. Estupendo. Pues turno ahora para Pepe Salas. Bueno, la verdad es que, como tú bien has dicho, en primer lugar, gracias por habernos permitido lo que no nos ha permitido la televisión pública, que nos ha amordazado y ha ahogado la voz de Andalucía, porque no nos ha permitido estar en función de una ley que ellos mismos han hecho para que los partidos que no estén en el Congreso o en el Parlamento andaluz puedan estar. Por tanto, gracias en primer lugar. Lo habéis dicho muy bien. Realmente nosotros somos completamente la antítesis de UPyD en Andalucía.
lo ha dicho perfectamente, porque cuando él ha hablado de duplicidad y despilfarro, nosotros decimos que queremos una autonomía fuerte y eficiente, y que desaparezcan los despilfarros y duplicidades del Estado en nuestra comunidad autónoma. Lógicamente hay una contradicción absoluta. Y yo me gustaría hablar, como él ha dicho perfectamente, de la reforma de la ley electoral. Me gustaría hablar de regeneración democrática, porque en esos temas indiscutiblemente podemos hablar largo y tendido, y podríamos hablar también de qué ocurre con esas competencias que el Guadalquivir se lo han llevado y ahora pasa por Manzanares. Es que relativamente ahora, como ellos quieren también, que quiere que pase por Manzanares para que la gestión sea desde Madrid. Entonces me gustaría hablar de esas reformas democráticas, de ese concepto de igualdad que tiene UPyD y que nosotros tenemos completamente diferentes. Como queremos hablar también de qué ocurre cuando se tiene voz propia en Madrid y cuando no se tiene voz propia en Madrid, qué ocurre con la igualdad a la que ellos hacen referencia y que nosotros indiscutiblemente decimos y aclaramos que igualdad para los iguales, pero para las desigualdades son diferencias de trato. Indiscutiblemente yo creo que hay muchas cosas que hablar, y yo, como él ha propuesto, me encantaría hablar de esos temas y algunos más, porque lógicamente Andalucía tiene una diferencia gravísima. Bueno, pues parece casi que hubiéramos entrado en debate y simplemente le estamos anunciando que nos vamos a ir unos minutillos, la verdad es que muy pocos minutos, a publicidad, y enseguidita estamos con todos ustedes aquí, en Actualidad a Debate, con el Partido Andalucista y con Unión, Progreso y Democracia. Hasta ahora. Buenas noches, y así en esta mesa de Actualidad a Debate, tal y como le hemos anunciado previamente hace unos poquitos minutos, nos encontramos en plena campaña electoral y de política, y con los partidos tenemos que hablar, con las formaciones políticas que concurren a estas elecciones. Por supuesto, desde 9 La Loma queremos darle voz y voto a los partidos políticos que concurren aquí en Jaén, y como no podía ser de otro modo, porque además nos parece que es uno de los debates interesantes que se pueden ver y en los que se van a poder apreciar diferencias notables entre unos partidos y otros. Nos estamos refiriendo al caso de Unión, Progreso y Democracia, al partido de Rosa Díez y también al partido andalucista. Como les decíamos, con nosotros los números 1 de ambos partidos al Congreso de los Diputados, los candidatos. Miguel Peña, buenas noches de nuevo, y también José Sala. Buenas noches de nuevo. Ya así comenzamos y entramos en debate. Como siempre, le doy el primer turno de palabra para que vaya rompiendo el hielo a mi compañero Francisco Ruz, a Chico. Gracias, Carlos. Miguel, Pepe, aterricemos y empecemos de una forma muy suave, pero a mí hay algo que me preocupa mucho de cuando me enteré de que veníais los dos a debatir en el canal 9 de La Loma y con nosotros. Sabiendo, como sabéis, los eruditos que sois en política, sabiendo cómo funciona la ley electoral española, las circunscripciones de Jaén, conocedores desde hace meses de los posibles resultados que tengáis, ambos partidos que son en Jaén totalmente nulos, es imposible que saquéis, imposible literalmente, y me mantengo de que saquéis diputados, según todo esto. ¿Qué motivaciones les lleva a Miguel Peña a perder tiempo a ese trabajo, y qué motivaciones tiene Pepe Sala para meterse en un follón de esta categoría en Jaén, cuando sabe que el bipartidismo es irrompible? ¿Qué os lleva? Bueno, el bipartidismo es irrompible hasta que la sociedad, al día de hoy. Un momento, el partido andaluzista cree que el bipartidismo no es irrompible. La democracia no puede ser anoréxica. En algún momento, cuando tú siembras, esa anorexia se produce una multiplicidad. Entonces nosotros tenemos que luchar, y no estoy de acuerdo en que es imposible, no. Existe un 30% de indecisos. Tengan en cuenta que hay 527.000 electores en la provincia de Jaén. Un 30% de indecisos son 150.000 personas, que son 2 diputados. Nosotros tenemos que luchar, y sobre todo porque estamos convencidos de que ese bipartidismo es negativo para Andalucía y para Jaén. Por tanto, no podemos quedarnos tranquilos sentados en una mesa de camilla en nuestra casa. Tenemos que darle a la gente la ilusión y el estímulo para que en un momento determinado se dé cuenta que ese bipartidismo que ha llevado a la sociedad a esta corrupción y a esta ruptura entre políticos y ciudadanía, es posible otro mundo.
Y en eso estamos. Yo creo que no tenemos en absoluto tiempo perdido, sino tiempo ganado, porque se camina al andar, como decía Machado. Y entonces, lógicamente, estamos en ese camino. Y antes de que me responda Miguel, Pepe, ¿no será una tarjeta de estas elecciones, no será una tarjeta de presentación para las próximas andaluzas, para el partido andalucista? No, en absoluto. Simplemente. No, en absoluto. Nosotros tenemos en las últimas encuestas, ayer que salió una encuesta y que fueron emitidas por Canal Sur Radio, donde existe una gran posibilidad de que haya congresistas para Madrid, en Sevilla, Cádiz y Huelva, posiblemente el 20 de noviembre. Entonces, lógicamente, no será ninguna pretensión de preparar la andaluza. Indiscutiblemente, nosotros es que hablamos en Andalucía lo mismo para Andalucía que para Madrid, por una razón, porque nosotros lo que queremos llevar es Andalucía a Madrid, y por tanto, cuando no hay voz propia de Andalucía en Madrid, lo que queremos hacer es llevarla para que podamos exigir el respeto que merece nuestra Andalucía, que en este momento ni 60 diputados, 37 del PSOE y 24 del PP no hablan de Andalucía nunca, no tiene voz, está sorda, parece que le han puesto una mordaza. Entonces queremos que en Madrid también se pueda hablar de Andalucía. Bien. Bueno, pues vamos a ver, en UPyD estamos un montón de ciudadanos que yo creo que entendáis una cosa, que no somos ciudadanos que nos hayamos metido a políticos, somos ciudadanos que estamos ejerciendo de ciudadanos. Y estamos aquí, estamos en Jaén, estamos en toda Andalucía, estamos en toda España, en sitios incluso donde es muy duro ser de UPyD, como en el País Vasco, como en Cataluña, donde, bueno, cuando uno se sale del nacionalismo obligatorio, pues lo crucifican. Entonces, en fin, ¿qué es lo que nos, digamos, impulsa a tomar ese compromiso? Pues coincido con Pepe Salas, que consideramos que el sistema bipartidista actual es terriblemente injusto, es una auténtica mordaza para cualquier otra opción política que decida salir al ruedo político. Y efectivamente también por una razón, porque creemos que las cotas de poder que se le han dado a los partidos nacionalistas actualmente en España son absolutamente injustas aquí, pues para la gente que vive en Andalucía y para muchos otros sitios, ¿eh? Es decir, que a nosotros nos interesa los derechos de todos los españoles. En fin, yo quiero decir que bueno, los que estamos en UPyD, por lo menos aquí en la provincia de Jaén, y yo lo haría extensible a Andalucía, que los conozco a todos muy bien, somos gente que tenemos nuestras profesiones, somos ciudadanos, es decir, lo estábamos comentando antes, nos cuesta nuestro dinero estar en estas cosas, pero realmente creo que merece la pena porque después del 20N vamos a ver, y creo que en eso también coincido un poquito con Pepe, que vamos a ver un vuelco, vamos a ver cómo el sistema bipartidista se va a tambalear algo, y eso ya habrá merecido la pena. Bueno, si me permite, chicos, cuando Miguel habla del nacionalismo, lo hace de una manera exacerbadamente pinchosa, desacreditándolo, y yo le voy a decir simplemente un dato, pues lo tengo que decir. Rosa Díez estuvo en pacto con PNV y Euskadi Esquerra del 91 al 97. No sé si es que ha sido la mala experiencia que tuvo, por la cual ahora es tan antinacionalista, pero realmente lo ha sido y ha estado en pacto siendo consejera de Turismo y Comercio del gobierno vasco. Entonces, algunas veces yo realmente creo que cómo se puede cambiar de esa manera tan terrible y tan profunda, pero que te vuelvo a decir una cosa, los nacionalistas son necesarios. Bueno, empecemos. Respóndele porque sí, lo encajamos. Me da igual empezar el debate por uno o otro. Es cierto. Mucha gente nos dice lo mismo. Oye, es que Rosa Díez estuvo en un partido nacionalista. Efectivamente. O sea, en un partido que pactó con los nacionalistas. Y sí, eso está ahí, eso es cierto. Y llegó un momento en el que dijo, no, señores, esto no puede ser. Cogió y se fue. Y creó esta alternativa. Yo disiento, nosotros no somos antinacionalistas, es decir, nosotros hacemos propuestas en positivo. No creo que nosotros vayamos por ahí diciendo que los nacionalistas deben desaparecer
No, a nosotros lo que estamos es estamos intentando transmitir un mensaje a la ciudadanía en positivo, en lo que creemos, en igualdad, en justicia, en educación, todo eso. ¿Cuánto se aprovecha, y estamos en el debate del nacionalismo, cuánto se aprovechan los partidos nacionalistas o que se consideran pseudo-nacionalistas? Partido andalucista yo... No está todavía. Exacto, es que no podemos encuadrarlo, encasillarlo en este, pero ¿cuánto se aprovecha de este sistema creado demasiado viejo, de esta ley electoral, de esta ley por circunscripciones? ¿Cuánto se aprovechan los nacionalistas? ¿Qué potencia va a tener? Porque UPyD estamos seguros de que va a pillar, de que va a entrar en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Madrid. Seguro. Con seguridad. Y para mí es una agradabilísima noticia de que el Partido Andalucista pille tajá en Sevilla, por ejemplo. A mí me encantaría que la voz andalucista fuese esa. Pero, de verdad, vamos a cambiar. Vaya a poner encima de la mesa una reforma de la ley electoral que incluya financiación de partidos y que incluya una financiación de estas elecciones, que a cada voto que se guarda un ciudadano le da subvención a un partido en 1,20 euros y en 1,30, es decir, que a nuestros votos cuestan aproximadamente, le regala al partido que saque representación, y eso la gente tiene que saberlo, aproximadamente unos 3 euros. ¿Se va a poner este debate encima de la mesa? Ustedes sí son partidarios, lo han dicho a voces, pero ¿y el partido andalucista sería partidario de una reforma? Porque si se reformara la ley de circunscripción, el partido andalucista pillaría. El Partido Andalucista, vamos a ver, no se trata de que pillemos o no pillemos, lo que se trata es que realmente ahora los que pillan son los únicos que son fuertes y potentes para poder abusar, tanto en televisión como económicamente, de lo que reciben realmente por esa ley injusta. Porque, Pepe, ya te he dicho una cosa, no son las televisiones nacionales las que han obviado a los partidos pequeños, son los partidos políticos que quieren hacer una mordaza con las televisiones, son los partidos, los grandes, los que impiden que UPyD y el Partido Andalucista debatan en sensación de igualdad, como para mí lo sois con esos. ¿Por qué no se atreve el Partido la ley audiovisual? Exacto. Pero ¿por qué no se atreven los políticos? ¿Por qué no ocurre como en cualquier país de fuera de España, donde se juntan 8 partidos políticos y todos son iguales porque todos se presentan en la sensación de igualdad? ¿Por qué no ocurre eso aquí? Porque la democracia... ¿Qué miedo tienen? Pues tienen miedo a que le ocurra como los nacionalistas vascos y catalanes, que exigen en momentos determinados unas prebendas, y que amordazan al Estado de vez en cuando para exigirle para sus comunidades lo que ellos realmente representan, que son el catalanismo o la defensa del vasco. Indiscutiblemente eso que acabas de decir, nosotros estamos de acuerdo en que en unas elecciones se parta de cero. Todo y cada uno de los partidos que tengan posibilidad y capacidad y que cumplan la normativa y las leyes, que se presenten en igualdad de las condiciones. Pero a mí me gustaría plantear una pregunta, porque claro, es muy fácil cuando uno está en la parte baja, con menos representación y demás, decir estas cosas, pero bueno, si algún día llegáis al gobierno, eso habría que verlo si lo hacen, si tuvieran la ventaja que ahora mismo tienen Partido Popular y PSOE. Esta pregunta viene porque es cierto que hemos escuchado por parte de los dos partidos políticos grandes muchas veces plantearse el tema de la reforma electoral, y luego cuando se llega al gobierno queda en nada. Perdona, yo creo que los dos grandes partidos, partidos grandes, yo los voy a llamar así, los dos partidos grandes además se están empeñando en esta ley electoral que es terriblemente lesiva para los intereses de España, e incluso para sus propios, digamos, intereses. Ellos mismos se están engañando. Es decir, actualmente el problema de la ley electoral viene porque aquí se está votando en circunscripciones que son provinciales y bueno, entonces eso indefectiblemente beneficia a los dos partidos grandes y a la concentración de votos, en ciertas provincias. Es decir, que si el Partido Andalucista aquí en Andalucía obtiene votos concentrados en una provincia, pues efectivamente obtendrá sus diputados. Esto le viene muy bien a los dos grandes partidos. Esto le viene fantásticamente, porque ellos saben que tienen el pastel ya repartido y luego van a tener unos señores que son una especie de bisagra, que como muy bien ha dicho Pepe Salas, se van a dedicar ¿a qué? A abusar y a obtener prebendas. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que cualquier ventaja
que no sea digamos ampliable al resto de España constituye un privilegio, y lo que es un privilegio es inadmisible. Y ahí, digamos, la aproximación al problema que tiene el partido andalucista y nuestro partido es diametralmente diferente. Es decir, el partido andalucista dice, bien, están abusando unos señores que son del Partido Nacionalista Vasco o de Convergencia y Unión, están abusando de este sistema, con la connivencia de los dos partidos grandes. Nosotros también vamos a llevar a nuestra gente allí a abusar y a conseguir prebendas. Nosotros nos aproximamos al problema de una manera diferente, es decir, decimos, no señores, aquí lo que necesitamos es un sistema electoral donde los votos cuenten una circunscripción nacional única, para que un voto aquí realmente cuente lo mismo que un voto a Convergencia y Unión, pues en Tarragona o en Vitoria al Partido Nacionalista Vasco. Digamos que quería decir eso solamente. Eso es decir, nos cargaríamos la ley DON, evidentemente, que se ve que aquí nadie quiere nombrarla. No, chicos, yo quería nombrarla, y además muy profundamente. Sí. Vamos a ver, yo en primer lugar no estoy de acuerdo con él en que abusar y conseguir prebendas sea lo que quiere el Partido Andalucista. El Partido Andalucista lo que quiere es igualdad de trato. Porque esta crisis que nos ha llevado en España, con los dos grandes partidos, uno que ha gobernado y otro que se le ha permitido, porque se podía haber hecho muchas posturas ante una crisis como la que ha habido, para hacer un gobierno único, un gobierno de ayuda, un gobierno de colaboración. Nosotros lo que hemos visto que esta crisis diferencial a Andalucía tiene una serie de cualidades, y es que tiene el 31% de paro, 1.250.000 parados, es que tiene escasa o nula inversión respecto a otras, es que realmente las infraestructuras son muy bajas, y así sucesivamente empezamos a ver cuáles son las condiciones en las que está Andalucía en sanidad, en enseñanza. En sanidad, por ejemplo, tenemos en Jaén 2,2 camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, mientras que existen en la media de España 4,3. Entonces, cuando el Partido Andalucista ve esa crisis diferencial, que no la tiene ningún otro partido, ninguna otra comunidad donde existen partidos nacionalistas que exigen para su circunscripción, porque indiscutiblemente lo votan para eso, lo votan para que defiendan sus intereses, que no es que abusen, es que defienden los intereses de los votantes, y los votantes tienen o un catalanismo, ojalá tuvieran un andalucismo que exigiera el derecho por sí mismo a ser importante. Indiscutiblemente ahora tenemos una desigualdad tan bárbara que necesitamos una voz en Madrid para exigir una igualdad. Por eso yo quiero decir, primero, no abusar y conseguir prebendas, sino ser justo. Es que Andalucía, están ahí los datos. Andalucía es que es la última de las comunidades, desgraciadamente. Es que Andalucía está vilmente tratada en el reparto del Consejo Político, Fiscal y Financiero. Es que cuando resulta que se habla en función de población, es que hay que repartir también en función de renta y de paro. Y eso no puede ser, no se puede permitir. Reforma electoral, chicos. No tenemos muy claro. Es que, como he hablado antes de ley DON, la ley DON está hecha porque le interesa a los grandes partidos. Bueno, es que yo no estoy tan claro si fue solo una solución menos mala en la época en la que se hizo, porque había que sacar esto adelante y la ley pero el sistema muy diferente que sí, se pueden, pero bueno, que luego se haya consolidado porque beneficia, a los grandes partidos, de acuerdo, pero no estoy tan claro de que se hiciera conciencia, porque me da la impresión de que estamos oyendo hablar a partidos pequeños y a partidos grandes de que la ley DON o la ley electoral a lo mejor merece la pena empezar a reformarla, o empezar por lo menos a poner debate encima de la mesa. Rubalcaba ha dicho algo muy de perfil para convencer a los que quería convencer de que, bueno, a lo mejor se podía pensar en una especie de lista abierta. Es que eso es obligatorio. Este debate ya está puesto encima. Eso es obligatorio. Pero además de listas abiertas, mandatos cada 8 años. No se puede perseguir que una persona entre sin barba en la política porque necesita entrar, y que con el pelo canoso todavía esté en política. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible? El Partido Andalucista, 8 años, se limite. 8 años. Y por ejemplo, si se cumpliera esa ley de 8 años, Rosa Díez no podía estar de candidata. Bueno, ellos defienden esa postura. No, defendemos esa postura, pero es que te voy a contar, ese es incongruente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y te lo explico. Rosa Díez del año 83 fue diputada foral vasca.
año 83. Después del 91 al 97 estuvo en el Parlamento Vasco. Después desde el 98 hasta el 2000, me parece que hasta se fue al Parlamento Europeo. Y es que lleva hasta, y después ha estado en el Parlamento Español. Realmente yo creo que lleva en política del año 83, yo creo que ya es que para nosotros, desde luego... Es como cualquier otra persona del PSOE, del PP, es decir, por esa regla de 3 tendríamos que limpiar totalmente el Congreso de los Diputados, creo que se quedarían así como 20 o 30. Sería ideal, Nosotros lo que decimos es limitación de 8 años de mandato para presidente de gobierno, es decir, para una serie de cargos, es decir, no diputados, es que si no es normal, de todas maneras es normal, lo veis normal porque a vosotros os afecta. ¿Nosotros con una diputada nos afecta? No lo sé. Es que no ha dejado de ser diputada desde el año 91 que estuvo en el Parlamento Vasco y después fue al Parlamento Europeo en el año 99. Eso sinceramente no creo que sea ningún crimen, ser diputada, luego ir a un puesto en Europa, luego volver, etcétera. Hay gente que se dedica a la política como es Rosa Díez, hay gente que no nos dedicamos a la política como yo mismo o todos mis compañeros de aquí de la provincia de Jaén. Independientemente defendemos unos mismos ideales. Perdona un momentillo, porque anunciábamos en el previo a este programa que bueno, hay algo en lo que diametralmente planteáis dos posturas diferentes. Estoy hablando de las competencias. Me gustaría plantearte, Miguel, una cuestión, y es, vamos a ver, el tema de eliminar duplicidad y despilfarros, como has comentado al principio del programa, y el que, bueno, pues la gestión de la sanidad, la gestión de la educación, de medio ambiente, de justicia, pasen a depender del Estado. Vamos a ver, ¿es una medida que vosotros contempláis por la situación especial de crisis que estamos viviendo, o es una medida que, por muy bollantes que estemos en España, contempláis que la lleve siempre el gobierno? Es una medida permanente, no es porque tengamos una coyuntura de crisis ahora mismo, ni mucho menos. Es porque creemos que un país moderno, un país del primer mundo, como es España, integrado en Europa, no puede tener 17 sistemas sanitarios, 17 sistemas educativos, 17 cortes de justicia, es decir... adelgazar la administración... Hay que adelgazar, efectivamente, hay que adelgazar la administración, en primer lugar. Cuestiones como la educación, que es fundamental. Vamos a ver, lo primero que los nacionalistas, y no hablo por el partido andalucista, sino los nacionalistas vascos o catalanes, quisieron repartirse cuando la transición española, fue la educación, fue lo principal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí han ido creando una y otra generación de votantes conversos, que hay que ver la cantidad de salvajadas, y perdón por el respetable, pero yo lo digo, de cultura histórica que se han ido digamos, metiendo en esas jóvenes cabezas desde los más tiernos años de la infancia, En fin, y luego, aquí por ejemplo, un niño estudiando en Andalucía es que creo que tiene el 45%, solamente el 45% de su currículum común con el resto de las comunidades autónomas. Eso no se lo puede permitir un país mínimamente moderno integrado en Europa. Eso es una cosa rancia. Vamos a ver. Luego hablamos de sanidad como de enseñanza. Es decir, ¿por qué yo tengo una tarjeta sanitaria de Andalucía, pues como todo el mundo? Pues perdona que interrumpa, porque es cierto que no lo hemos dicho, y por tu acento, bueno, pues me lo parece, porque has estado durante muchos años en Soria, tu familia sí es de la provincia de Jaén, y concretamente, además, en este caso, da la casualidad de que tanto Miguel Peña como José, como Pepe Sala, son los dos de Andújar. Efectivamente, sí, pues lo que estaba diciendo, no es de recibo que yo vaya con mi tarjeta sanitaria de Andalucía a Valencia, que yo he estado trabajando en Valencia, y me digan, y me pongan pegas como me las han puesto para atenderme. ¿Por qué no tenemos una tarjeta sanitaria única para toda España? He de decirte que a mí, por ejemplo, en el caso concreto que tú me has dicho de Valencia, a mí no me la han puesto.
Pues a mí, a mí no me la han puesto. A mí sí. ¿Por qué? Y encima casi me echan la bronca porque yo estaba allí trabajando durante un año y no se me había ocurrido todavía empadronarme. O sea, increíble. Total, que en cuestión de justicia no nos podemos permitir tener un sistema judicial fragmentado como lo tenemos. O sea, la seguridad jurídica en un país es fundamental, es crucial para el desarrollo de la economía. Eso no es discutible, o sea, eso es así. No podemos permitirnos el lujo de tener 17 Cortes Supremas y cosas así. En fin, y medio ambiente, ¿qué voy a decir del medio ambiente? Las cuencas hidrográficas, que luego si queréis hablamos de ellas, estoy soñando con que entremos en el debate. No entienden de límites políticos, los parques naturales no entienden de límites políticos, los animales no entienden de límites políticos. Bueno. Yo también hay que decir que este Estado autonómico, digamos, tan mal traído hasta el momento, ha tenido también su coste medioambiental. Miguel, dilo en serio, como yo soy capaz de decirlo. El gran error de esta democracia incipiente que tenemos en España de 30 años han sido la autonomía. Las autonomías, digamos, han sido terriblemente pervertidas desde su ha sido un error, se han tergiversado. Esa idea que tenía de la autonomía, que cuando tú eres menor que yo, seguro, pero que teníamos, luchábamos por el artículo 152, 148, pero se ha pervertido. 151, ¿no? 151, sí, yo me permite, chicos, es que de verdad. Pero se ha pervertido. Pero su mensaje es precioso. El mensaje es un mensaje igualitario. Escúchame, porque hay partidos que sí se manifiestan en posiciones, claro, y ahora hablamos muy contundentes en cuanto a la autonomía, y están en contra, dicen que se fragmenta España y demás. No es vuestra postura, no es vuestro caso. No, vamos a ver, el problema autonómico en España viene de una constitución que se hizo en un momento político muy concreto y que dejaba todo terriblemente abierto, y que luego ha sido terriblemente maltratada por una serie de partidos nacionalistas que nos han llevado a una serie ¿Qué competencias dejarías tú para las comunidades autónomas? ¿Qué competencias dejaría UPyD? La administrativa. Bueno, estamos hablando precisamente de que las comunidades autónomas pueden tener un gran papel en lo que es la gestión de ciertas políticas, pero lo que no podemos permitirnos es tener, por ejemplo, digamos, los sistemas sanitarios totalmente fracturados, que mi historial médico aquí no lo pueda consultar un médico en Madrid. O sea, eso es lo que no podemos permitirnos. Luego las gestiones, la gestión efectivamente puede ser de las comunidades autónomas. ¿Por qué no? Nosotros, que no se nos entienda mal, nosotros no estamos abogando por la abolición de las comunidades autónomas, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es que hay que cerrar de una vez ese modelo competencial y devolver aquellas competencias que son clave para la igualdad de todos los españoles, y no solamente para la igualdad, sino para la misma economía, para el mismo mercado interno español. Y bueno, en fin, es muy sencillo. Yo solamente quería hacer un apunte que se me ha quedado en el tintero. Antes ha dicho Pepe, muy bien dicho, que oye, que es que en Andalucía tenemos un 31% de paro, que la sanidad está regular. Bien, bueno, sí. Que la enseñanza también, sabemos que se están haciendo unos recortes encubiertos ahí en la enseñanza por la Junta de Andalucía. Ahora bien, también digo, estas tres competencias que han sido de Andalucía desde el principio, igual que lo fueron de Cataluña desde antes, y yo ahora mismo quiero recordarle a todos los espectadores que ahora mismo estamos sufriendo una gran huelga de médicos en Cataluña, habiendo tenido ellos unos 30 y pico años esas competencias en exclusiva, que lo han manejado todo, y ahora resulta que si te pones malo en Cataluña, pues vas bien dado. Ahora bien, lo que ellos no cierran de ninguna manera... Ya hay denuncia al respecto. Claro,
Lo que ellos no cierran de ninguna manera son las televisiones públicas, las embajadas, las subvenciones a toda la playa de asociaciones culturales que son realmente portavoces nacionalistas, del nacionalismo más rancio y más, incluso diría yo, con tintes étnicos, por decirlo de alguna manera. En fin, precisamente por lo que dice Pepe Salas, que tenemos un gran paro y deficiencias en sanidad y en enseñanza, habría que preguntarse que por qué tenemos esas deficiencias. Porque claro, si a ti te han estado dando dinero durante 30 años y tengo que recordar que el 60% del gasto del Estado corresponde a las comunidades autónomas, si has tenido ese 60% de gasto durante tantísimos años y ahora resulta que lo que tú estabas gestionando va mal, chico, hay que preguntarse qué es lo que está pasando, y eso es lo que nos preguntaban nosotros. ¿Y el andalucismo qué dice? ¿Qué dice todo esto? Yo creo que el andalucismo dice completamente lo contrario, pero además voy a empezar por el final. ¿Qué ha pasado en 30 años si realmente la autonomía han estado funcionando administrativamente, y le voy a decir así, porque desgraciadamente no había igualdad de trato? Pues lo que ha pasado es que no había un partido andalucista fuerte que exija realmente las competencias que nos ganamos el 4 de diciembre del 77. Fuimos a un pueblo, salimos a la calle, Miguel era muy pequeño, no sabe lo que nos costó luchar por el 151, no lo sabe. Perdona, porque yo aquí sí que quiero, más que nada, porque las personas que nos están viendo lo tengan claro. Pepe, lo que viene a decir con este discurso es que probablemente en Andalucía estemos en tasa tan baja, hablamos de empleo, hablamos de sanidad, el número de camas por habitante y demás, porque, bueno, pues utilizando una expresión vulgar, bueno, una hora que se puede utilizar, el que no llora no mama, y los andaluces no hemos tenido representación en Madrid para luchar, y que, bueno, pues esa desigualdad que tenemos con respecto al otro, eso es lo que quieren. Pero además lo has dicho de una manera tan clara que... No, pero yo tengo más para la leche. No, pero tú le estás dando la razón. Perdona, chico, que voy a explicar. No, perdóname, que él ha hablado durante 20 minutos, 15 minutos. Continuamente, y todo muy callado. Vamos a ver, efectivamente, no ha habido la financiación necesaria para que se iguale la capacidad de inversión que dé respuesta a una infraestructura adecuada, a una infraestructura industrial adecuada y tampoco una cultura adecuada. Me ha hablado de educación. ¿Cómo es posible que en 30 años, mire, le voy a dar una cifra? ¿Cuál es la inversión que se realiza en España como media en educación? 6.000 euros por escolar. ¿Cuánto es en Andalucía? 5.200. ¿Cuánto es en el País Vasco? 10.000. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema de cupo económico que gestiona, no administrativamente, sino que también cobran las cantidades necesarias. Y entonces tienen la liquidez en mano y posibilita de alguna manera la rapidez de inversión. Un momento, es que yo quiero para mi Andalucía eso, Quiero que mi Andalucía esa, porque ahora hablaremos de igualdad y desigualdad. En sanidad, empezamos a dar cifras de sanidad. ¿Qué ocurre en sanidad? Empezamos a hablar de dar cifras de médicos, muy por debajo de la media de España. Hablamos de camas hospitalarias, muy por debajo de la media de España. Hablamos de equipos de alta resolución o tipo de alta tecnología, como por ejemplo, ahora hay una necesidad en Jaén de un tema de quimioterapia y no se puede ni renovar. Claro, si realmente las cantidades que recibe Andalucía son insuficientes, porque se han ido acumulando diferencias con el resto y nunca se ha intentado disminuir con una discriminación positiva, pues por eso estamos donde estamos, lógicamente. Porque desde el año 95 se está anunciando la A32 famosa hacia Levante, cuando aquí era consejero de Obras Públicas Vallejo y era delegado de Obras Públicas señor Fernández Rascón. En el año 95 era un plan inmediato. ¿Qué ocurre? Que nadie le ha exigido a los gobernantes en Andalucía ni en España el tratamiento adecuado y justo que ha necesitado Andalucía. Pues le voy a decir por qué, simplemente le voy a dar respuesta a él. Porque aquí se han elegido 61 diputados y estos 61 diputados vienen cada 4 años. Nos roban la cartera y se van a Madrid. Y ya no hablan de Andalucía. Pero Pepe, el que no llora no mama, pero que no haya un error, La solución está en el andalucismo
o en la defensa de lo andaluz? A ver, vamos. Es que tú quieres barrer para tu... Y hace muy bien. No voy a agarrar para tu No, circunscripción. No, es que ¿el andalucismo o lo andaluz? ambas cosas. Porque quien es andaluz y defiende lo suyo, lo propio, y además trabaja para que se difunda, para que se potencie, es andalucista. Ese es el tema. Andaluz y andalucista. Lo que pasa es que no se puede ser andaluz y mirar al norte como el señor Rubalcaba. Yo creo que da respuesta, ya da un poco respuesta, y lo apuntaba Miguel al principio, decía Miguel, somos el único partido que tiene las mismas siglas en toda España. Es verdad, en Andalucía, todos los partidos, voy a copiar de Miguel, los partidos grandes, los grandes partidos, llevan la A detrás en Andalucía. Partido Socialista de Andalucía, Partido Popular de Andalucía, que lo lleva en su propia etiqueta, en su propio logotipo. Claro, evidentemente. Pero al Partido Andalucista le está costando muchísimo. Claro, la manera porque lo andaluz no es andalucista, ese es el tema, porque no se consume el producto andaluz de se hacen. Te voy a contar una cosa, porque, perdona Miguel, te voy a contar una cosa. ¿Tú sabes cómo la estructura de la economía china se ha ido haciendo ama del mundo? Porque se han creado empresas chinas que producen productos chinos, contratan a chinos y chinas para producir esos productos y venderlos en China y en el exterior mediante empresas chinas. Y luego se van al resto del mundo, cobran los ingresos, esas empresas van a su financiera china para que después compren. Así. ¿Y cuándo vamos el andaluz a pensar que consumir productos andaluces es importantísimo? Porque está dejando en el territorio a las personas, porque lo que produce está en cercanía a la venta y al mismo tiempo los excedentes se pueden vender perfectamente y hay que ilusionar para ir hacia el exterior, para que esos productos de calidad que los tenemos puedan en agroalimentaria, en tecnología, puedan salir. Yo le di una pregunta a mi amigo Miguel y quiero hacer una pregunta, aunque te voy a sustraer un poco. Si se trata de que además ¿creen en UPyD que Andalucía no necesita un trato positivamente desigual ante la falta de inversión o el 30% de desempleo que existe en Andalucía? Discriminación positiva. No, vamos a ver. Te voy a hacer 4 preguntas, me la apunta y me la contestas. Porque es que yo estoy enormemente preocupado. Sí. Porque UPyD ahora viene a Andalucía y con todo el derecho, y resulta que parece que es la panacea. Pues no, yo quiero saber su respuesta. No, pero es Sabia Nueva. Sí. Sí, claro, Sabia Nueva. Claro. Y nos hace pensar. Y hay andalucistas, hay gente joven todo. Y el tema de Guadalquivir. El tema de Guadalquivir, ahora cuando terminemos el anuncio, tiene que salir encima de la mesa. Y yo pregunto, ¿necesita las mismas inversiones y el mismo trato Andalucía que Cataluña o Euskadi? Más si el PER no está en el resto de España. ¿Van a suprimir el PER porque no existe en Valencia o Castilla y León? ¿Y acaso nuestra cultura o historia son iguales a la de los ciudadanos que viven 800 kilómetros con otras condiciones laborales, medioambientales, agrícolas, históricas? Que también es una cultura, ¿no? Yo me gustaría que me contestara, porque yo estoy muy inquieto, ¿eh? Estoy muy inquieto con yo voy a contestar. Venga, pues adelante. Y la autonomía no son chiringuitos, ¿eh? Como ha dicho Rosa Díez en Murcia. No son chiringuitos la autonomía, que nos ha costado mucho trabajo conquistar el 151, ¿eh? ¿A qué se refería con chiringuito? Eso es, a ver si... Bueno, pues, yo sería capaz de interpretar a Rosa Díez. Bueno, en fin, vamos a ver, voy a contestar, porque además lo decimos sin ningún tipo de ambajes, nada. ¿Trato desigual? No. Mire, nosotros tenemos un diputado en el Parlamento Vasco que se llama Gorka Maneiro. Y este señor en el Parlamento Vasco ha votado o ha presentado iniciativas parlamentarias repetidamente en contra del cupo vasco que se ha mencionado aquí. ¿Por qué? Pues por una razón, porque nosotros entendemos que todas aquellas ventajas, prebendas, que no son extensibles al resto de España, constituyen privilegios. Y nosotros estamos luchando contra los privilegios. A mí, yo cuando estaba hablando de Pepe Salar, yo decía, coño, si nos estamos en el fondo estamos preocupados por los mismos temas. Lo que pasa es que mi aproximación es totalmente diferente, porque lo que digo es que nosotros no intentamos ponernos, digamos, a la altura política o no sé cómo llamarlo de los nacionalistas. Creemos, de hecho, que ese tipo de nacionalismos, y ya hablo, digamos, de los nacionalistas
más, digamos, contumaces, como pueden ser el PNV o Convergencia y Unión. Independentistas, la gente tiene coino, la gente el Partido Andalucista nunca ha sido como el PNV. Sí, efectivamente, gracias a Dios. CIU y PNV, sí, lo sé. situámoslo en la derecha, digámoslo claramente, situámoslo en la derecha, y el Partido Andalucista precisamente se sitúa más a la izquierda, excepto por un pacto rarísimo que hizo que le costó la identidad. Le costó la identidad al Partido Andalucista, nunca ha sido son de izquierda, son de izquierda. Bien. Exacto. Bien. Vamos a dejar las cosas claras, que la gente puede igualar sí. y no es real. Sí, entonces bueno, básicamente nos preocupan las desigualdades, pero nosotros lo que queremos es una igualdad real y efectiva de todos los españoles. ¿Por qué? Porque efectivamente decía... ¿Pero cómo los ponéis a todos al mismo nivel? No habiendo somos un Estado, somos un Estado moderno, somos un Estado del primer mundo, somos un Estado. Quiero recordar que desgraciadamente en el año 2003, creo recordar, que estábamos discutiendo en este país si podíamos entrar en el G8 o no, desbancando a Italia. Después de las elecciones del 2004, con bombazo incluido, empezamos a discutir si el valenciano o el catalán era la misma cosa o no. O sea, desgraciadamente a mí me apena mucho, como ciudadano de Europa, como digamos ciudadano de un país del primer mundo, estar todos los días discutiendo sobre el sistema autonómico. No, nosotros deberíamos estar pensando en mercados europeos, deberíamos estar pensando como Alemania en exportaciones. Creo que ahora mismo prácticamente es lo único que pensamos, la verdad. Deberíamos estar... el tema de mercado. Y efectivamente, y estar constantemente, prácticamente 30 años discutiendo sobre el modelo territorial, es un error. No solamente es un error político, es un error histórico, pero es que además ha tenido unas consecuencias económicas y sociales brutales. O sea, pero no me diga... vamos a tener que ir a publicidad, pero me gustaría que respondiera a un tema. ¿Van a suprimir el PER porque no existe en Valencia o Castilla y León? Después de la publicidad, pero que no digan los oyentes que no es un debate mucho más atrevido, mucho más valiente y mucho más que aporta más que otros que representan a grandes partidos. Luego merece la pena escuchar a los merece pequeños. Mucho la pena. Contéstanos lo del PER y nos vamos a publicidad y ya empezamos con otras cuestiones. El PER, efectivamente, nosotros no abogamos por una sociedad libre de la cultura de la subvención. Abogamos por una sociedad, digamos, que sea dueña de sus propios recursos. Por eso, efectivamente, creemos que el PER no es la manera de seguir, digamos, luchando por una Andalucía libre, una Andalucía que no que sea, digamos, dueña de sus propias fuerzas. El PER, chico, ¿a qué nos ha llevado el PER? 30 años de PER, prácticamente dos generaciones esclavas de las subvenciones. Pues sí, efectivamente, no queremos más PER. Qué valiente, Miguel. No se hubiera atrevido a decirlo otro político. No se hubiera atrevido, pero yo creo pero las zonas rurales luego me lo cuentas como las compartida. De ese tema también me gustaría que habláramos, porque precisamente el día 20 de noviembre es el Día de la Infancia, y bueno, las asociaciones de padres y madres por la custodia compartida pues han dejado muy clara y además han adherido mucho su postura a la de UPyD, que se ha manifestado radicalmente a favor de la custodia compartida. Cuando los otro tema, el Partido Andalucista también, y me gustaría además que abordáramos ese tema. Nos tenemos que ir a publicidad. Ahora vamos a ver los mejores anuncios, pero después quedó lo mejor del debate. Y tanto que sí. Bueno, hablábamos de si las programaciones son un descanso entre la publicidad. En este caso, vamos a hacer que la publicidad sea un descanso entre la programación. Unos minutos y enseguida volvemos. Nuestra publicidad es muy buena, Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Actualidad a debate, segunda parte del programa. Debate preelectoral. Estamos en campaña electoral el domingo día 20 de noviembre. Estamos llamados a la urna, a depositar nuestro voto. En Andalucía tenemos que hablar de nacionalismo, tenemos que confrontar posturas, y de eso se trata esta noche, de que escuchemos también otras propuestas
los programas electorales de otros partidos políticos. Estamos en el debate con UPyD, Unión Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez, y con su candidato en Jaén, el número 1 al Congreso de los Diputados, con Miguel Peña. Buenas noches de nuevo en esta segunda parte. Buenas noches. Y también tenemos a José Salas, que es el candidato número 1 del partido andalucista al Congreso de los Diputados en Jaén. Muy buenas noches también, Pepe. Buenas noches. De nuevo, hemos estado hablando la primera parte, lo cierto es que casi se nos ha ido el tiempo. Pensábamos que 40 minutos, decíamos, darán para mucho. Bueno, pues hemos estado hablando de nacionalismo, fundamentalmente de competencia, y aún nos queda un poquito que hablar y que puntualizar, porque nuestros invitados así lo demandan, y por supuesto que nosotros estamos aquí para que debatan ellos y digan lo que tengan que decir y hablen de los temas que tengan que hablar. Vamos a comenzar en esta segunda parte, en la que también queremos conocer pues algunas propuestas claves que llevan en sus programas electorales, que todos ustedes estén informados, que conozcan todas las opciones políticas, que tengan la mayor información, que desde el 9 La Loma podamos acercarles para que vayan, bueno, pues con todos los elementos de juicio posibles a la hora de depositar su voto en la urna este próximo domingo. Como siempre, damos la palabra también en esta segunda parte a nuestro compañero Chico. Pues Chico, adelante. Sí, bueno, a mí me gustaría que recapacitemos, y resulta que en la segunda parte yo supongo que hay algo que nos une a todos, incluso al Partido Andalucista y a UPyD. La despolitización de las cajas de ahorro y de la justicia, supongo que estamos de acuerdo, por muchas diferencias que nos aparecen. Completamente de acuerdo. Sí. Además, chicos, te voy a decir una cosa. Nuestro lema es Andalucía por sí, por España y la humanidad. Nosotros no despreciamos la idea de España, lo que por supuesto es que fomentamos el por sí, por Andalucía fuerte, en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades, pero en este momento no es imposible. Pepe, y una vez que te tiras al charco, y ya eres tan claro, el Partido Andalucista que ha gobernado en Andalucía, ¿por qué no ha intentado cambiarlo desde dentro? ¿Por qué lo que se veía desde hace 8 o 10 años, que las cajas de ahorro andaluzas estaban siendo mangoneadas por el partido gobernante, y yo soy muy claro en este asunto? ¿Por qué el Partido Andalucista no ha pegado un golpetazo encima de la mesa? Porque tenía un área maravillosa, que era bueno, maravillosa no, porque yo creo que un área con mucha protección. Bueno, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte fue un área que el Partido Andalucista pues realmente la desarrolló de una manera muy amplia. El plan de turismo último que tenemos es del Partido Andalucista. Lo que pasa es que yo creo que se equivocó incluso en las competencias que cogió. Nosotros debíamos haber cogido cultura y educación. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente era la manera de sensibilizar a la población cuál era la potencialidad que tenía Andalucía. Es fundamental. Entonces nos equivocamos. ¿Y por qué? Mira que raro que un político y un candidato a Congreso pida disculpas por algo. Porque es que además nos equivocamos completamente. Poco a poco, de vez en cuando, alguno lo oye que dice, esto no lo hicimos, bueno, van a decir, lo hicimos mal, no lo hicimos del todo bien o lo hicimos tarde. Claro, y además te voy a decir una cosa, uno de los errores más graves que ha habido con la financiera es que no haya habido una banca pública andaluza. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque una banca pública andaluza hubiera producido la inversión desde los depósitos bancarios de los andaluces para el crecimiento económico de los andaluces. ¿Y qué falló? ¿Por qué no se hizo la banca única? Porque el Partido Andalucista tuvo un error muy grave, pensó en el poder más que en el futuro. Fíjate qué cosa más clara. No, es una... Eso pensó en el poder más que en el futuro. Y lógicamente... Es un reconocimiento... Te honra, o sea, lo que acabas de decir es una cosa que no estamos acostumbrados. Lo que pasa es que el Partido Andalucista ahora está completamente renovado. Sabemos cuáles fueron nuestros errores y no cometeríamos, en ningún momento cometeríamos el error del pasado. Y es más, si nosotros algún día tuviéramos que hacer algún pacto, no lo haríamos nunca más. Porque los pactos únicamente y exclusivamente son un engaño a los ciudadanos. Porque cuando un ciudadano vota, lo que elige es un representante y confía en él. Y cuando hace un pacto lo que estás haciendo es pervertir la democracia. Y por esa razón el Partido Andalucista se equivocó. Y en este momento está claro que si hubiera que ser necesario para un gobierno en Madrid, el Partido Andalucista diría que no. Diría que gobernar es el partido que más votos ha sacado, porque es el derecho de los ciudadanos a estar representados por un gobierno que legítimamente ha salido de las urnas,
y que nosotros desde luego exigiríamos en momentos determinados pues proyectos, programas que apoyaríamos o iniciativas parlamentarias que propondríamos para que Andalucía pues de alguna manera saliera del bache tan tremendo en la que está. Bueno, eso es otra cosa en la que estáis de acuerdo. Se quedó corto un andalucista de pro, se quedó corto Pacheco cuando dijo que la justicia es un cachondeo. No, en absoluto. ¿Se quedó corto o no? En absoluto, pero si hay una reforma del Tribunal Constitucional que está pendiente, no se puede estar pendiente de que los partidos en el poder designen los determinados jueces o los determinados miembros del Tribunal Constitucional. Eso tiene que estar perfectamente delimitado en la Constitución. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Es que eso es tan natural como la vida misma. Hay un problema, y es que yo no se puede, yo estoy en algunas cosas estoy de acuerdo, pero es que en lo más profundo de mi ser no se puede en estos momentos de crisis recortar la autonomía, porque es hacer ver lo caro que resulta a estas administraciones a la población. Yo creo que lo que resulta caro es la ineficiencia, la ineficacia. Eso lo que hay que hacer es replantearse. Pepe, pero autonomía entonces no es lo que estamos viendo con una ingente cantidad de personal que quiere hacer funcionarios, una administración superinflada. ¿Cómo le dirías tú a los que nos están viendo? Ten en cuenta que nuestra audiencia es la comarca de La Loma, pueblos muy pequeños, donde el sentimiento andalucismo en Jaén no es tan exacerbado ni tan bestia como es en Sevilla, donde parece que por la forma de hablar son más andaluces que nosotros, pero sí somos andaluces. Pero ¿cómo le explicas? Igual de andaluces que yo. Pero ¿cómo le explicas tú el planteamiento que yo te estoy haciendo? ¿Cómo le explicas que autonomía, andalucismo no es crear una administración gorda, súper gorda, una vaca sagrada para gestionar recursos? Es que eso que está diciendo es que es lo contrario a una democracia. Yo creé una autonomía para engordar mi partido, para hacer un aparato de poder y engordarla. Eso es que es contrario a la democracia. Estamos estafando a los ciudadanos de esa manera. Yo lo que quiero autonomía es por eficiencia y por cercanía al ciudadano, por desarrollar unas capacidades que tenemos, y son unas capacidades, unas ventajas comparativas. Andalucía tiene ventajas comparativas, tiene una zona que podría ser la despensa de Europa y realmente tiene una capacidad agroalimentaria tremenda. ¿Y por qué no se aprovecha? Eso es autonomía, es hacer creer una persona que es capaz de generar con su propio trabajo y con sus propias ventajas comparativas un desarrollo para las generaciones venideras, pero que no me vengan a poner desde fuera cuándo debo yo desarrollar algo y cuándo no. Lo que tú me dices, eso es una vergüenza. La administración paralela que ha hecho el Partido Socialista es una auténtica vergüenza, creando empresas públicas paralelas a los consejos de gobierno y a la Junta de Andalucía. 132 empresas públicas. Eso es una vergüenza, porque lo único que persiguen es perpetuarse en el poder, y eso es una estafa al ciudadano, y por eso la gente está harta, la gente está indignada, la gente está hasta la coronilla de políticos y nos meten a todos en el mismo pastel. No, mire usted, nosotros no hemos sido los responsables de que estos mastodónticos partidos, estructuras de poder que se crean única y exclusivamente para la perpetuación de ellos mismos, son como Saturno devorando a su hijo. Yo me como a mis propios hijos para engordar mi propia materia humana. No. Nosotros queremos el bien de Andalucía, queremos eficiencia en la administración pública andaluza, pero queremos cercanía también de esos ciudadanos a la correspondiente administración de justicia, sanidad, enseñanza, porque no se puede decir recorto en la economía porque la crisis está provocada por la economía, y luego, que lo dice muy bien el apartado 1.12 del programa de UPyD, que hay que aumentar 50 diputados en el Congreso. Eso no me casa. Me casa que hay que recortar e incrementamos 50 diputados en el Congreso de los Diputados. A mí no me casa eso, porque si estamos en crisis, ¿cómo vamos? Claro, lo que ocurre es que ellos tienen una tendencia a engordar la administración central. Y nosotros que decimos que no ha costado mucho sudor y trabajo salir a la calle, exigir un café para todos y exigir que toda la autonomía que hoy disponemos y que está en este estatuto, que lo hemos aprobado en el año 80 y renovado en el 2007, y ese estatuto nosotros, el Partido Andalucista, da su vida por él, porque no nos puede quitar lo que hemos conseguido a base de democracia y de lucha. Nadie, ni UPyD, ni PSOE, ni el PP, que lo que quieren es quitárnoslo. Si el PSOE lo que ha hecho con Andalucía es simplemente un mercado de votos que cada 4 años vuelve a renovarlo y se va, y luego no hablan de Andalucía en Madrid. ¿Qué diputado has ido tú a hablar de los 60 que se eligen en estas circunscripciones que luego defiendan Andalucía en Madrid? ¿A ninguno? ¿Por qué? Porque a ellos lo único que les interesa son los sillones. Ellos tienen a Andalucía como medio para conseguir el poder en Madrid.
nosotros tenemos Andalucía como objetivo. Esa es la gran diferencia. Te ha lanzado un dardo antes de que le contestes. Te ha lanzado un dardo antes de que le contestes. Pero tu mensaje no es nacionalista, Pepe. Tu mensaje lo que es que necesita... No hay independentistas. No hay bueno. Lo que necesita es que la voz de Andalucía se siente en el Congreso de los Diputados. Pero una ¿Es voz eso? nacionalista. Pero una voz que defienda los intereses de la nación andaluza. Nosotros consideramos que Andalucía es una nación. Ojo. Es una voz nacionalista, Cuidado, no independentista. Vamos a ver. No somos independentistas, pero somos una nación. Pero y la nación no te puede digamos explicar un debate mastodóntico sobre no, historia. Andalucía es una nación. Porque no nos queremos los andaluces. Tenemos seña identitaria suficiente, si nada más que el paro que tenemos es suficiente identidad para tener una nación andaluza. Nada más que el paro es para levantarse. Me ha ganado. No, vamos a ver, yo sinceramente, esto era lo que estaba diciendo yo antes. A mí, como ciudadano de un país moderno, de una Europa del primer mundo, etcétera, sinceramente no me apetece nada hablar de debates identitarios. Si queréis lo hacemos, ¿eh? Yo preferiría hablar de otras cosas, de sanidad o de las competencias de Guadalquivir. A mí, sinceramente, es que no estamos en esa onda. O sea, nosotros de verdad miramos más allá. Yo quería empezar con una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que ha comentado Pepe, que es el tema de las cajas de ahorro. Decía que bueno, una gran caja andaluza hubiera sido... Pues yo, siguiendo en mi línea valiente, voy a decir que gracias a Dios que no se hizo esa caja andaluza. ¿Por qué? Por una razón, porque Pepe y yo somos de Andújar y sabemos que, por ejemplo, en la calle Ollerías, que es una de las calles importantes, hay varias sucursales de diferentes cajas andaluzas. Si esas cajas... ya no son andaluzas, perdona. Bueno, perdona, ya no son andaluzas. Y ahora quiero rectificarte porque antes eran andaluzas. Bien, si esas cajas andaluzas se hubieran fusionado, tú y yo sabemos que la mitad de las personas que estaban trabajando en sucursales bancarias de esas cajas andaluzas, cuando lo eran, hubieran ido a la calle. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, Cajasol, una de las grandes cajas andaluzas, pertenece al grupo Banca Cívica con Caja Navarra y Caja Canarias. La gente de Cajasol, con todas las reconversiones, historias que tienen que hacer, pero por lo menos saben que no van a perder su puesto de trabajo simplemente porque las oficinas de Caja Navarra, de Caja Canarias y de Cajasol no se solapan. Si hubiéramos tenido esa mega caja andaluza, hubiéramos visto mucha más gente en la calle. Yo a una caja lo que le pido es que esté saneada y que cumpla su labor social. Yo no le pido que sea un gran paladín de la nación andaluza ni de la comunidad autónoma. No, la comunidad autónoma está para otras cosas. ¿Y por qué no has dicho algo que insiste mucho tu dirigente principal, de que no puede tener representación política o que luche contra la representación política de las cajas de ahorro? Bueno, lo que estoy diciendo va en ese sentido, es decir, una caja de ahorros debe de ser una empresa estructurada, una empresa efectivamente, donde políticos no mangones. Sí, eso estamos de acuerdo todos. Y que no tenga... Pero lo que pasa es que yo voy un poquito más allá, es decir, una caja tampoco tiene por qué tener una delimitación territorial, digamos, que coincida con la comunidad autónoma. Puede tenerla o no. O sea, para mí no es un factor importante, sinceramente. O sea, no es una empresa. Es una empresa. Y en este caso concreto que digo, de la fusión de Cajasol, bueno, yo la conozco pues porque tengo familiares cercanos. Gracias a Dios que ha ocurrido eso, porque estábamos todos diciendo, ostras, que aquí se va a ir gente a la calle como nos fusionemos varias cajas andaluzas. Bueno, dicho eso, simplemente un comentario. Estábamos hablando también de las comunidades autónomas como, bueno, pues como ejemplo de cercanía y de gestión. Vamos a ver, yo quiero dejar claro que UPyD no está, digamos, no aboga por la desaparición de las comunidades autónomas. Lo único que decimos es que esta cercanía, o sea, un Estado descentralizado no es un Estado incompatible con una, digamos, homogeneización de criterios, de políticas, de compras. O sea, simplemente yo pongo un ejemplo: si las compras farmacéuticas de todas las autonomías fueran centralizadas, nos habríamos ahorrado muchos millones de euros a lo largo de los años.
Eso es una, digamos, una de las medidas que nosotros ponemos. Vamos a ver, el tema de la cercanía no tiene que ver con las comunidades autónomas, aunque nos lo hagan pensar así. Es decir, podemos tener un Estado descentralizado que sea muy cercano al ciudadano, pero que no sea lo que es actualmente, que es el ejército de Pancho Villa, ¿eh? Y yo, en ese sentido, creo que es una posición de mucha más responsabilidad con el ciudadano, intentar ser eficientes a nivel de toda España, que decir, no, yo me quedo aquí en mi terruño. Miguel, ¿qué gobierno falla? A ver, sí, a ver. Me queda otra cosa. Pero ¿qué gobierno falla? Y me lo dices. ¿Qué gobierno falla? ¿El gobierno autonómico, las diputaciones o excesivo ayuntamiento? ¿Cuál? ¿Por cuál aboga UPD? Vamos a ver. Tú eres muy valiente, pero es que no quiero decirlo yo, pero lo vas a decir tú, seguro. No, bueno, vamos a ver. Nosotros, si ¿Cómo se adelgaza esa administración? Vamos a ver. La primera medida está en nuestro programa electoral, sí, y perfectamente consultable. Además, es que lo hemos repetido por activa y por pasiva. Abogamos por la desaparición de las diputaciones provinciales. Sin ambajes. Es decir, porque las diputaciones provinciales, las competencias que tienen, las funciones que están ahora mismo ejerciendo, pueden ser perfectamente asumibles por las delegaciones del gobierno de la comunidad autónoma. Es decir, fijaros un poco a dónde voy. Es decir, yo no es que diga para la comunidad autónoma ni agua, no. Cuidado, o sea, la comunidad autónoma como una institución del Estado, de un Estado moderno, puede asumir esas funciones que está asumiendo ahora mismo unas instituciones que provienen del siglo XIX y que hoy en día en España no tienen razón de ser una vez que hemos desarrollado el sistema autonómico. ¿Y el Senado? Perdón, otra cosa. Quisiera hablar de unas cositas que... Yo acabo dos cositas más. Yo no tengo prisa. Acabo. Segunda cuestión. Fusión de municipios. España es el único país de toda Europa que después de la Segunda Guerra Mundial, en la que no estuvimos afortunadamente, pero bueno, que ya se suponía que entrábamos realmente en la modernidad, no tuvo la valentía de fusionar municipios pequeños para formar entidades más grandes, que hicieran una gestión más eficaz de los recursos, digamos, de locales, ¿no? Esto no significa que vayamos a coger, digamos, que el pueblo tal o el pueblo cual vaya a desaparecer. No, lo que significa, nosotros lo que proponemos es que los pueblos que tengan menos de 5.000 habitantes se puedan fusionar para que esos ciudadanos que están pagando sus impuestos sean unos impuestos que, digamos, redunden más eficientemente sobre ellos. Esas son las dos propuestas a nivel de reorganización de... ¿Cuánto se quedaría en Jaén? Jaén, 97 municipios, ¿cuánto vosotros lo habéis echado las cuentas? ¿Cuántos quedarían? No, sinceramente, no hemos echado las cuentas. No hemos echado las cuentas. Pero el otro día en Andújar... Lo que es inadmisible es 8.000 ayuntamientos en España. Sí. Inadmisible. El otro día, Pepe, además, como ambos somos de Andújar, me preguntaban, también sin ningún problema, me decían, sobre el caso de la pedanía de los Villares de Andújar. Y yo se lo digo. ¿Qué tantos problemas que ellos quieren segregarse. No, en absoluto. Bueno, o al menos eso me preguntaron. No quieren. Quien te lo preguntó sería con mala intención. Bueno. No se quieren segregar, simplemente lo que quieren es que les reconozcan dentro del presupuesto las cantidades necesarias en función de los vecinos para que el propio pedáneo, que es elegido democráticamente, tenga capacidad también para gestionar. Pues entonces me hicieron una pregunta mejor que no. Trampa. Bueno, claro, pregunta intencional, les he dado la misma respuesta que les he dado, es decir, que no, que os acabo de dar a vosotros. Y finalmente una cosa que merece la pena que la hablemos y que ha sacado muy bien sacada Pepe, el tema de que nosotros en nuestra reforma, digamos, de la Constitución y de las cámaras proponemos que el número de diputados se aumente de 350 a 400. Esto es una propuesta que así a priori dices, coño, rechina.
Rechina. En tiempos de crisis, claro. Rechina. Cuando quiere quitar la autonomía. Claro, nosotros es que nuestras propuestas no vienen en función de crisis o no crisis, vienen en función de las reformas. Un programa electoral que es para los próximos 4 años estructurales que van a ser de salida de crisis, pero esperemos. el gran problema no vamos a salir de la crisis, bueno, el de gran crisis problema, y empezar a salir de ella. El gran problema que hemos tenido en España es pensar que podemos comportarnos de una manera en las vacas flacas y otra en las vacas gordas. No, o sea, tenemos que echar dinero en la hucha para que haya cuando no hay, que es ahora, y ahora no tenemos, ¿eh? Bueno, tema de los 50 diputados. Yo quería hacer esta reflexión a todos los espectadores. Actualmente, más o menos el ratio entre diputado y número de personas en España está en torno a los ciento y pico mil. Ese es un ratio que es ridículo en comparación con otros parlamentos europeos que tienen más de 400 diputados, el alemán, el francés, etcétera, cuyo ratio entre diputado y representación, digamos, es mucho menor, es decir, están en torno a los 70, 50, etcétera. Precisamente las comunidades autónomas, aquí en Andalucía, en la Asamblea de Madrid, en todos los parlamentos autonómicos, tienen un ratio entre diputado autonómico y número de habitantes de la comunidad autónoma muchísimo menor que el Parlamento español, que efectivamente se homologa con los parlamentos europeos. Nosotros, ¿por qué ponemos 50 diputados más? Precisamente para mejorar la representatividad de los partidos, de la ciudadanía, perdón. De los partidos, lo he hecho muy bien. No, de la ciudadanía. Pero ese problema no será en que tenemos 2 cámaras. No. Congreso y Senado, claro. Nosotros no abogamos por la desaparición del Senado. Lo que queremos del Senado precisamente es reconvertirlo, y a lo mejor ahí sí que coincidimos, Cámara de Representación Territorial. Efectivamente, claro, es como, efectivamente. Me permite, yo es que ahora te toca. Me toca un poquito porque cuando, por ejemplo, hablamos de realidades en el programa de UPyD, pues ellos están pidiendo la modificación del artículo 2 de la Constitución española, que dice la desaparición de la comunidad autónoma, y lo dice así de claro. Y bueno, queréis reformarlo y sustituirla por simplemente dejando el poder central y de alguna manera poner una unidad administrativa que representa al Estado. ¿Eso dónde viene? Perdón. Es que bueno, eso ya no sé dónde vendrá. Pero tú sabes que es verdad que proponéis la modificación del artículo 2 de la Constitución española. Es verdad. Y no lo tenemos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros realmente lo que queremos es que la comunidad autónoma sea la representatividad clara de las regiones. ¿Por qué? Porque los parlamentos han sido designados, admitidos y votados y elegidos por el pueblo. Y es el pueblo el que realmente tiene la capacidad para designarlos. El pueblo, no que un partido venga y ahora proponga que se eliminen las comunidades autónomas cuando han sido estos estatutos, dan fe y sobre todo dan poder y capacidad a esa democráticamente constitución elegida, sino entonces que el pueblo diga que hay que modificarlo. En segundo lugar, cuando hablamos de la labor social de los bancos, si es que no hay cajas, ya no hay cajas de ahorro. No, ahora, actualmente no. Ya hay bancos. ¿Qué ocurre? Que ha desaparecido. La reforma secundaria, ¿eh? Efectivamente. Entonces lo que ha ocurrido es que ha desaparecido la obra social de las cajas de ahorro y se han convertido en bancos especuladores. Especuladores, que lo digo muy claro. ¿Por qué? Porque es inadmisible que se tengan unos beneficios en los consejos de administración millonarios, cuando realmente, cuando llegan, y por eso yo abogo por una caja cercana a los ciudadanos para que los depósitos puedan ser transmitidos en crédito. ¿Para quién? Para la empresa de luz. Dejemos las cosas claras y no confundamos a la gente, ¿eh? Aquí en Andalucía y en España muy pocas, pero en Andalucía solo hay una caja que esté saneada, ¿eh? ¡Una! Claro, pero ¿y quién no la ha saneado? ¿Quién la ha descontrolado? Todas las demás. Porque los consejos de administración funcionan también políticamente. Entonces habrá que ver quién le ha interesado desvergonzadamente permitir esas corrupciones en las cajas financieras. Porque yo creo que el Partido Andalucista no ha sido el que ha provocado en Nueva Galicia esos beneficios que han hecho romper allí la confianza en las cajas. Pero que realmente creo que hay que considerar
que los beneficios y los depósitos bancarios que se hacen en Andalucía puedan repercutir a unas líneas de crédito fáciles por cercanía al ciudadano, a la empresa de Andalucía. Y estoy en contra de que se llegue a una situación como de gobierno civil de aquella época, donde haya un gestor administrativo que represente a el Estado central, completamente en desacuerdo. Ahora, diputaciones, fuera. Absolutamente fuera. ¿Por El qué? Partido Andalucista sí aboga por las diputaciones con valentía. Pero chicos, mira que me hace mucha... es por lo menos gracioso. No, sí, gracioso. Es que me llama mucho la Porque atención. fíjate que el Partido Andalucista desde que nace, los años, al final de los 60, desde que nace aboga por la desaparición de las diputaciones. Siempre. Y ahora viene Rubalcaba. Jaenista o albista. No, claro. Vamos a ver. Y ahora viene Rubalcaba y dice que las diputaciones son obsoletas y hay que quitarlas, y ahora lo único que se oye hablar es de las diputaciones. Pero ¿esto cómo es posible? ¿Por qué las diputaciones hay que quitarlas? Porque son necesarias y al mismo tiempo sirven única y exclusivamente como un cementerio de elefantes para colocar a aquellos políticos que no ganan en sus circunscripciones. Y eso no es rentable ni eficaz, simplemente es para seguir amamantando una estructura política creada para seguir manteniéndose en el poder. Pero el cementerio de elefantes no era el Senado. No, el Senado lo que hay que hacer es una reforma. Lo que hay que hacer es una reforma. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente no tiene ningún sentido el Senado si sigue así, en lugar de estar de acuerdo a lo que la Constitución manda, y es que una Cámara territorial. Sí. Por eso nosotros mantenemos, como no, el Senado realmente no tiene sentido. Nosotros mantenemos siempre que cuanto las administraciones sean más cercanas, es mucho más importante. Y te voy a explicar por qué, se lo voy a explicar a Miguel. Fíjate, en Andújar, y somos de Andújar los dos, existe una subdelegación de Hacienda, ¿vale? Que resulta que no sirve para nada para los empresarios, porque resulta que todos los impuestos que tienen que realizar, simplemente los pueden entregar allí, pero no solucionar sus problemas, tienen que ir a Jaén. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y por qué no se pueden solucionar los problemas de los empresarios de Andújar allá en la zona de Andújar? Pues simplemente ese es el problema de cuando se va eliminando competencia y al mismo tiempo eficiencia y eficacia. Por tanto, lo que hay que ver siempre es que los problemas de los ciudadanos, los problemas de los empresarios, los problemas de las comunidades, hay que hacerlo cuanto más cerca mejor, para ser rápido y eficaz. Y termino con una cosa que has dicho, función de municipio. Si nosotros estamos comarcalizando toda nuestra vida, el secreto del Partido Andalucista en cuanto a territorio es la comarcalización. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo cuando se fusionen municipios si es necesario por cuestiones administrativas y por cuestiones de rentabilidad y eficacia? Pero que la comarca se mantenga en lugar de diputaciones y órganos que son nulos. Claro que sí, porque es más rentable. Crear un nuevo modelo de Estado. Efectivamente, una comarcalización es fundamental y necesaria porque es más útil, más eficiente y más eficaz para dar respuesta a los problemas de la ciudad. Bueno, a ver, estos dos iluturgitanos... Yo quería que habláramos de Guadalquivir. Entonces déjame que te las posturas ya parece que están casi... Escucha, déjame que te haga la introducción entonces. Estos dos liturgitanos, que además han vivido en sus carnes lo que ha hecho el Guadalquivir hace un año y pico bajo la gestión de la Agencia Andaluza del Agua. Yo creo que es una buena introducción y sabemos dónde vamos, es decir, de verdad el Estatuto de Andalucía que recoge la gestión del Guadalquivir, ya ha perfilado Miguel que ni pensarlo, con la gestión que hemos visto cómo gestiona, y perdonadme la redundancia, la Agencia Andaluza del Agua. ¿Por qué el Partido Andalucista sí reclama la gestión del Guadalquivir? ¿Cómo que por qué reclama? Pues vamos a ver. El río Guadalquivir es andaluz por los cuatro costados, es historia viva. Pero eso no es mezquindad decirlo, no es ibérico, no es español. Pero vamos a ver, vamos a hablar de la gestión. ¿Por qué la Confederación Hidrográfica quiere el río Guadalquivir? Porque simplemente porque es dinero. Pero simplemente porque es dinero y porque los catalanes y los aragoneses han defendido a uñas y dientes el Ebro. No, en absoluto. Yo vamos a ver que los catalanes defiendan el Ebro me parece respetable. Ahora, que el río Guadalquivir, que nace y muere en Andalucía. Pero su cuenca hidrográfica se va hasta Extremadura. ¿Qué cantidad de cuenca, chicos? La suficiente. No, la suficiente no. Pues nosotros estamos diciendo que si el problema está en que hay cuenca hidrográfica en otras comunidades, que se haga un consejo rector por el artículo 150.2. Que no lo van a hacer, y despídete, como el Partido Popular llegue. ¿Y te fías de verdad que los políticos andaluces que no son técnicos, después de las inundaciones que hemos tenido y que habéis sufrido en vuestras carnes, los de Andújar, gestionen bien el río Guadalquivir?
Claro que, ¿De verdad, Pepe, eso me lo pones tú a mí a hacer entender? Claro que no te lo puedo hacer entender, porque es que resulta que la irresponsabilidad política llega hasta esa situación. Porque ahora hay un problema, las inundaciones. ¿De quién es competencia? Ahora mismo resulta que de nadie, porque ni la Agencia Andaluza del Agua sabe absolutamente nada ni quiere saber, y la Confederación Hidrográfica dice que se crearon los problemas en otra situación. ¿Y en medio quién está? Los damnificados. Sí. Eso es lo que es una vergüenza. El río Guadalquivir tiene el problema fundamental, el problema económico. Hay mucha gente que paga el canon del agua, sí. Y resulta que gestionar eso es muy rico. Y a un valor turístico y a un valor de todo. Eso. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero de verdad un bien como ese, como el agua, que puede ser un objeto de debate en esta... Es que no tiene sentido. Es decir, aquí tenemos que recordar que hace 8 años, antes de los bombazos, sí, aquí había un plan hidrológico nacional donde había un trasvase previsto, que el resto de España lo veía bien, excepto los implicados del Ebro hacia el este. Sí. Y entra un nuevo gobierno y desaparece el plan hidrológico nacional. Pero de verdad podemos meter algo que yo veo tan claro como que el agua es de todos los españoles. ¿De verdad podemos ser tan mezquinos los andaluces para decir que nuestra agua es nuestra? Vamos a ver, el agua es de todos los españoles, claro, pero también el río Guadalquivir, la gestión del río Guadalquivir, la eficacia en su desarrollo, el turismo que proporciona, la capacidad de desarrollo de los pueblos de su litoral, de su ribera, eso puede crear para Andalucía una cantidad de proyección de turismo, de desarrollo, cuya gestión es necesaria, y al mismo tiempo algo muy importante que se cae por su peso. Mire usted, si yo apruebo un estatuto de autonomía de Andalucía, donde dice claramente en su artículo 50 o 49, dice claramente que las competencias de Guadalquivir son exclusivamente de la comunidad andaluza, ese estatuto va a misa porque los ciudadanos lo han aprobado, y porque resulta que un ciudadano... encima de una sentencia del Constitucional... Claro, el problema, pero vamos a ver, ¿qué dice la sentencia del Tribunal Constitucional? Un momento, sí. Que la competencia no es única del Guadalquivir porque su cuenca hay en otras comunidades. Muy sencillo, hagamos un consejo donde las otras comunidades participen también con la Junta de Andalucía en el desarrollo de su gestión. Es así de sencillo, es así de sencillo. ¿Por qué Andalucía, el río Guadalquivir, parte de su historia, se tiene que gestionar desde Madrid? Ahora resulta que pasa por Manzanares. Pues mire usted, no, que cumplan el estatuto, que para eso lo hemos aprobado, porque si no sería una estafa a los ciudadanos que votan un estatuto y al mismo tiempo se lo roban. Eso así de claro. Miguel, yo puedo no compartir, yo quería... Y, bueno, en fin, antes de entrar, porque en esto la verdad que tengo muchas cosas que decir, la verdad. Simplemente, oye, antes del tema, antes has hablado de la subdelegación de Hacienda de Andújar, como si, en fin, Andújar como cualquier otro pueblo, o sea, que es lo mismo. Yo he hablado de Andújar, es decir, por ahora yo lanzo la pregunta, es una pregunta retórica, o sea, retórica. Más que nada por no eternizarnos en esto. ¿Realmente vosotros creéis que si las competencias, por ejemplo, de Hacienda, de recaudación de impuestos, fueran de la comunidad autónoma, estas delegaciones de Hacienda llegarían con suficiente nivel a pueblos pues como Andújar, que tiene 40.000 habitantes, a tal nivel que te pudieran resolver absolutamente todo? Yo lo siento, pero creo que no, porque los recursos que manejarían en ese supuesto serían los mismos que la administración central. Es decir, que es un equívoco, y en este sentido, por eso quería decirlo, porque induce a error la afirmación que ha hecho antes Pepe Salas. Bueno, es decir, para mí, dicho mal y rápido, es un sofisma, o sea, es una falacia. No se puede deducir eso. No sé si funcionaría mejor o peor, pero a priori no se puede deducir eso. Bueno, solamente esa pero sobre el Guadalquivir. Ahora, sobre el Guadalquivir, bien. Todos sabemos que existe una cosa que se llama unidad de cuenca. La unidad de cuenca no nos la hemos inventado en UPyD ni nada. Es una cosa que está reconocido por directivas europeas. Está reconocido por la Constitución española, está reconocido por una ley orgánica, está reconocido por amplia jurisprudencia, y sin embargo todo eso nos lo hemos pasado por el arco del triunfo,
para escribir un artículo en ese Estatuto de Autonomía que era flagrantemente inconstitucional, y así se ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional. Era inconstitucional, o sea, lo tenemos clarísimo. La cuenca del Guadalquivir tiene partes en otras comunidades autónomas, y efectivamente, ¿qué han hecho todos los políticos del espectro andaluz, incluido PP, PSOE, todos? Ha sido simplemente que ellos lo sabían, que era inconstitucional, y aún así no han dejado que esta realidad, que es una realidad objetiva, les interfiera con sus planes políticos. Ahora la pregunta es, UPyD, que ha estado defendiendo desde el minuto 1 la inconstitucionalidad de ese artículo concreto, a muchos de UPyD nos dicen, es que vosotros sois, vamos, que no defendéis Andalucía tal y cual. ¿Cómo no? Yo defiendo, por supuesto, yo probablemente defiendo más Andalucía que cualquiera de vosotros. ¿Por qué? Porque yo estoy defendiendo una gestión del río Guadalquivir conforme primero a la legalidad vigente, eso para empezar, pero no solamente la legalidad vigente, sino un principio que es un principio natural, que es que no hace falta ni que nos lo diga la Constitución, ni que nos lo digan desde Europa, que es que una gota de agua cae aquí y cuando se encuentra el límite de la comunidad autónoma no hace así y vuelve para allá, es que viene para acá. En fin, la gestión, ¿qué vamos a decir de la gestión? La gestión por la Agencia Andaluza del Agua pues ha tenido una parte importante desde mi punto de vista en el tema de las inundaciones que hemos tenido en el Valle del Guadalquivir, por una razón. Mira, yo soy ingeniero de caminos y conozco un poquito el tema de... Es que no hay que esconderse para decirlo. De cómo funciona... Hay que tener una responsabilidad clarísima y posiblemente culpabilidad. Sí. Mira, os voy a comentar. Yo sé un poquito cómo funcionan las confederaciones, cómo funcionaban las confederaciones. Muchos de los que estaban gestionando las confederaciones, las delegaciones de las confederaciones y tal, son ingenieros de caminos como yo, es decir, son compañeros de profesión, y me consta que son gente de reputado, vamos, gente con un saber hacer importante, son técnicos, etcétera. Solvencia profesional. Efectivamente. Pues ahora resulta que nos ponen, la Agencia Andaluza del Agua les puso unas delegaciones provinciales cuyos delegados, pues oye, estaban elegidos, efectivamente, los delegados no eran ingenieros de caminos, ya no digo que sean ingenieros de caminos, tuvieran, digamos, una formación técnica como Dios manda, pues no, evidentemente. Eso es lo que nosotros denunciamos, que cuando entra la comunidad autónoma en la gestión, digamos, instituciones con un arraigo y una solvencia como son las confederaciones hidrográficas quedan apartadas para meter otras instituciones, otro modelo organizativo en el cual, pues, chico, así nos va como nos va con el tema de las inundaciones. Entran políticos a gestionar cosas de las que no están preparados. Pero una cosita, si el problema está en que la organización para gestionar es corrupta o se hace mal, pues cambiamos el tipo de organización, pero no cambiamos el concepto básico que da origen a la organización. Porque te voy a decir una cosa, hay un error de planteamiento siempre en lo que hace UPyD, y es que defiende a Alemania en el sistema federal, y resulta que los Länder alemanes tienen más capacidad de gestión que la comunidad autónoma nuestra. No estoy de acuerdo, no. Pero sabes tú que sí, que los Länder alemanes tienen una capacidad y tienen una constitucionalidad admitida por el Estado que no se le permite al Estado introducirse en sus competencias. El Estado federal, lo sabes tú. El Estado, no, vamos a ver, nosotros defendemos un Estado que podría ser federal, lo llamamos federal cooperativo, en el cual las competencias estarían cerradas y evidentemente estas que he dicho, educación, sanidad, justicia, medio ambiente, que son las que entendemos que son lo mínimo, o sea, lo mínimo para que este país pueda funcionar
Decentemente bien, ¿eh? Entonces no es un sistema federal. Un sistema federal, no es un sistema federal lo que me estás proponiendo. Un sistema federal. ¿Es un sistema único? No. Es un sistema centralizado. No. Si tú me dices federal, el federalismo tiene un concepto básico y claro. No me digas a mí que el federalismo ahora resulta que es como una piña en una centralización de decisiones. Es que si me hablas de federal y cuando hablamos España es un estado federal igualitario, lo decís. Y eso no puede ser federal, lo que tú me estás diciendo, porque el federal es la descentralización, no solamente organizativa, sino al mismo también competencial. Si no, no sería confederal. No. Ten en cuenta que la federación es como una naranja, donde los gajos tienen capacidad independiente y unirse a los demás para formar la naranja, que es el Estado. Y yo lo que quiero decirte bien claro, que a veces me dices que no es cuestión de que tú confundas, no, yo estoy hablando muy claro, y si el PP aprobó este estatuto diciendo que era inconstitucional, pues mira, yo lo que creo que todo engañó a los ciudadanos, pero que si el problema de la sentencia del Tribunal Constitucional es que las cuencas que participan también con regajos del río de Guadalquivir en su competencia que participen en la misma proporción, porque Andalucía tiene el 90,8% de la cuenca de Guadalquivir, es cierto, y el resto un 9,2%, porque participen en su gestión. El problema de la cuenca del Guadalquivir, Guadalquivir podemos discutir. De todas formas, yo creo que la postura está clara, y es que me gustaría que el problema que más preocupa a los ciudadanos, que el paro, el desempleo, me gustaría, eso sí, porque, también. Bueno, a los ciudadanos cuando vayan, a las personas que nos están viendo ahora mismo, cuando vayan a votar el próximo domingo, por supuesto que le van a mover este tipo de ideas. Nacional, bueno, además queda patente porque cada uno trae su bandera, la bandera nacional y la bandera nacionalista, la bandera de Andalucía y la bandera de España, pero cuando vayan a votar, le van a preocupar estas cosas, obviamente, y van a influir. Pero una de las motivaciones mayores que van a tener para depositar el voto en la urna, tal y como está el patio ahora mismo, la mayor preocupación que tenemos los españoles, andaluces, vascos, catalanes, madrileños, valencianos y extremeños, además de los castellanos, me he dejado Aragón, me he dejado La Rioja, todo, absolutamente estoy segura, es el tema del desempleo y las propuestas que cada partido político tiene para atajar pues temas ya casi endémico, porque llevamos ya mucho tiempo con él. Entonces sí que me gustaría que al menos, bueno, se conocen, porque al menos desde 9 la Loma le hemos dado difusión a las propuestas que se han ido presentando por parte de todos los partidos políticos, pero me gustaría que al menos brevemente esbozarais unas líneas básicas de bueno, qué votan los ciudadanos para paliar el desempleo, si echan la papeleta de UPyD o si echan la papeleta del Partido Andalucista. Vamos a ver, yo voy a empezar por lo básico, que lo básico es la educación. Cuando hablamos de empleo, paro, tal, no sé qué, la gente no suele acordarse de que todo esto viene por un problema estructural que empieza ya en la educación primaria. O sea, directamente la gente que sale en secundaria o que o que sale digamos de estudios superiores, pues no están todo lo bien preparada que deberían estar. Pero digámoslo, la educación en España ha fracasado, somos la cola del mundo y nos da mucha vergüenza a los que tenemos cierta edad. Es terrible. Y no digamos en Andalucía. En fin, esta es una de las cuestiones por las que nosotros decíamos que la educación debe volver al Estado para que se haga una política de educación como Dios manda, con un currículum bueno, igual y competitivo con el resto de Europa. Eso para empezar, vaya por delante. Después, en línea con esto, tenemos que recuperar la cultura de la superación, de la excelencia y del esfuerzo. Es que es básico. Bien, metiéndonos más en arena, digamos, en propuestas que tienen que ver con el mercado laboral. Pero como nos queda de muy poco empleo. Pero dinos y esquemáticamente, la reforma de las PAC, UPyD, y la reforma del Estado de Vereda, la reforma de la aceituna, lo que se nos viene, ¿cuál es la postura del tema de la aceituna? Que estamos en la provincia de Jaén. Bueno, por ejemplo. Bien, vamos a ver, el tema de la PAC... yo creo que lo estamos acosando a preguntas. Es que después se lo voy a acosar. El tema del paro, yo sí, solamente una propuesta que yo creo que es muy interesante. Además, esta mañana lo hemos estado hablando con
con asociaciones de empresarios bastante bien. Y es que nosotros proponemos un contrato fijo único, es decir, proponemos unificar el tipo de contrato, ¿vale? Que sean fijos con una indemnización creciente. Básicamente lo que venimos a decir es que hoy en día la persona que empiece a trabajar como fijo, pero que cueste poco el despido cuando pase años efectivamente una vez que la relación entre el empresario y esa persona se consolida, se ha invertido en la formación de esa persona y ve que tal y cual, ahí ya que cueste bastante despedir a esa persona, con lo cual motivamos a la contratación, damos flexibilidad, pero a su vez también estamos dando una cierta seguridad a los trabajadores, ¿no? Bien, no sé si quieres, pasamos al tema de la PAC. Sí, porque me interesa saber mucho cuál es la postura de UPyD. Sí, vamos a ver, la nueva propuesta de la PAC, pues la verdad que no nos ilusiona, o sea, por decirlo de alguna manera. Suavemente. Por decirlo de alguna manera. Creemos que ¿Porque eres de Andújar? ¿Solamente? No. O como partido. No, porque lo habéis debatido. Porque lo debatimos y aquí tengo la propuesta, no por otra cosa. No, quería yo que era porque aquí a todos los de Jaén nos sienta... No, te comento para un inciso así general. Las propuestas que aparecen aquí en el programa electoral vienen dadas por unos grupos de trabajo a nivel nacional. Yo, por ejemplo, estoy dentro del grupo de trabajo de fomento e infraestructuras, soy ingeniero de caminos, bueno, en fin. Sí, también puedes colaborar. Aportar. Y para la PAC, para el análisis de la nueva propuesta de la PAC, pues ha sido debatida dentro de un grupo de trabajo donde hay gente que sabe de lo que está hablando. Yo sinceramente no me dedico al olivar, pero efectivamente aquí estoy para explicar a los espectadores pues la posición de UPyD frente a la PAC, ¿no? En fin, dicho esto, nosotros pensamos que, digamos, que es una propuesta un poco defensiva, timorata, que no aboga por una defensa, digamos, de la renta agraria basada en el valor añadido y en el aumento de la dimensión. Es decir, teniendo en cuenta que ahora mismo la nueva propuesta de la PAC da, así, en términos generales, propone un 12% de recortes, que encima esta nueva propuesta se va a tener que debatir ya no entre 15, sino entre 27, o sea, tela. Que evidentemente el olivar de Jaén va a quedar muy tocado, y que encima desde nuestro punto de vista no ayuda al empleo. ¿Por qué? Porque los pagos que se proponen tienen que ver con con criterios medioambientales, que bueno, que puede estar muy bien, con extensiones, etcétera, pero por ejemplo no tienen que ver con la cantidad de personas que están trabajando en esa explotación, no tiene que ver con la productividad de la explotación. Es decir, volvemos a más de lo mismo, pero encima mucho más liado. En fin, nosotros lo que proponemos, y lo tengo aquí exactamente, es que los pagos estén vinculados al número de trabajadores por explotación y no por la hectárea. Y luego, aunque bueno, haya un componente ecológico, que es aquí hay un componente ecológico, pero cuidado, que es el 30% de los pagos para el componente ecológico. Eso en ciertos sitios aquí en la provincia de Jaén puede ser letal. Es utópico, es una muy buena idea, pero no responde a la realidad. Es letal. Yo imagino que el comisario que se ocupa de esto, que se llama Dacian Ciolos, que es de Rumanía, pues a lo mejor, yo casi seguro que nos ha dado una vuelta por aquí. Yo me acuerdo de aquel comisario que vino aquí y se echó la aceituna. Más o menos eso, ¿no? Vale. Pero bueno. Y Pepe Sala. Políticas de empleo. De la PAC, ¿quieres que te conteste la PAC primero? Sí, la PAC, las dos que cosas. se quede el señor Ciolos con ella. Y el PP y el PSOE, que ya han declarado su
su apoyo a una tarifa plana, que te lo puedo decir. Sí. Apoyo en el Ministerio de Ambiente, Medio Ambiente Rural y Marino hay un informe provisional del Ministerio que dice tarifa plana, pero aquí en Castilla-La Mancha el PP también ha dicho que tarifa plana. Ojo con ello, el Partido Nacionalista dice que se quede cielos con ella y que hagan las correspondientes agrupaciones en el Parlamento Europeo para bloquearla, así de claro. Es una tomadura de pelo para el campo andaluz. No se puede disminuir el 17%, no el 12%, el 17% en las subvenciones. Y encima, decir que el 30% ecológico, una parte muy importante es hacer unos cultivos de rotación donde haya parte que se deje en barbecho con objeto de medioambientalmente, cuando existe una demanda alimentaria que es brutal. Eso que se quede con ella el señor Ciolo. Y al olivar tradicional, clarísimo, productividad. Y van aquí, quieren cambiar tierras productivas, incluso zonas agrícolas de regadío, que son precisamente de eso, por ser productivas, a una PAC simplemente por hectárea donde la productividad y la creación de empleo no existe, fuera la PAC. Y al mismo tiempo nos levantaremos, porque al olivar tradicional se lo cargan. Se lo cargan en hectáreas. O es que una hectárea que esté con 200 olivos en terreno inclinado, que van a favorecer. ¿Me estás diciendo que el nuevo gobierno que salga no va a saber defender este tema? Yo estoy diciendo lo contrario. ¿Sí? Te estoy diciendo lo contrario, que el que salga, y si está el andalucista seguro que lo va a defender con uñas y dientes, que se una para defender el campo andaluz. Pero el gobierno del PP o del PSOE que va a salir va a defender presumiblemente este tema no va a saber defenderlo. No es que no va a saber defenderlo, es que quieren tarifa plana, que es diferente. ¿Sí? Es diferente la política, pero tiene todavía que mojarse en desempleo y en infraestructura de la provincia. Pero está clarísimo. A ver que no se habéis mojado ninguno. Pero el desempleo desempleo, medidas claras. El Partido Nacionalista propone: un desempleado cobra un subsidio, es un gasto. ¿Por qué esa cantidad no se le da a las empresas para crear con una inversión en nuevo empleo? A esa empresa doy la cantidad necesaria o de deducción en seguridad social y en gastos sociales para que sea un gasto de un desempleado por una inversión en un empleo. Eso es lo primero. Segundo, si tú eres un partido transversal, el Partido Andalucista es un partido tangencial. ¿Tangencial? ¿Por qué? Porque soy opuesto totalmente. Así es verdad. Segundo, sentido. Si es que es así. Es que nosotros consideramos, hay una ley que nosotros llamamos de excelencia agropecuaria, que es doble verde porque es ecologista y andalucista, que consiste muy claro, y es que las empresas que comercien con productos andaluces, que se ubiquen en esta tierra y que paguen el tributo fiscal en esta tierra, y no que se vayan a Madrid a pagarlo, sino aquí, en esta tierra, sean desgravados fiscalmente por una tasa verde por los contaminantes. Y al mismo tiempo, una medida innovadora. Claro, se proyecte al mismo tiempo I+D+I para que en el sector donde esa empresa se genera, obviamente, con esas desgravaciones fiscales aumente. Oye, infraestructura. Infraestructura. Y sobre todo, porque en Andújar sois unos privilegiados. ¡Qué barbaridad! En Andújar sois barbaridad. Pero si en Andújar no podemos ir a Madrid en tren. Si en Andújar no podemos ir en tren a Madrid. Eso es una barbaridad. Y nosotros en Baeza tampoco. Pues otra barbaridad. Infraestructura. ¿Por qué Jaén está tan mal de infraestructura? ¿Por qué? Pero es que preguntas tienes, porque aquí no se preocupa nadie, ni por la provincia, ni por Andalucía. Si ese es el problema, aquí no hay infraestructura. Por eso no hay que votar, a esos partidos mayoritarios. Yo tengo mi voto decidido. Decidme para terminar y me termináis. Porque tenemos que cerrar. No. ¿Por qué queréis que ¿por qué tengo que votar solo dos preguntas para que me digáis sí o no? Hemos dicho que usted ha compartido a UPyD sí, Partido Andalucista sí. Sí. Matrimonio homosexual. Nosotros apoyamos la ley actual de matrimonio homosexual. Nosotros completamente, que cada uno tenga la pareja con quien quiera. Si son muy progresistas. Y ahora, bueno, pues lo que está más de actualidad, el tabaco, la ley del tabaco. Pues sinceramente no sé si tenemos una posición respecto a eso. ¿Cuál es la tuya? La mía curiosamente yo es que soy no fumador, y creo que ha sido de las poquitas cosas que ha hecho bien el Partido Socialista, y esto lo digo a nivel personal mío. Creo que ha sido un acierto, con un error muy gordo al principio, que fue aquel invento raro, efectivamente, de hacer la transformación, fue un error enorme, sí, pero bueno,
resultado. El resultado. Nosotros desde luego queremos respetar la ley, lo que pasa es que te voy a decir una cosa, ojo con el PP que dice que está estudiando la reforma, ¿para qué? No lo sé, ¿eh? Ya, nosotros estamos de acuerdo por eso en que lo preguntaba, porque y el derecho a los fumadores que se le dé en un momento el determinado. Partido Popular va a ganar las elecciones. Hay un recurso planteado contra el tema de los matrimonios homosexuales y el tabaco está entrando ya en debate. No, de todas formas, no sé si Chico quiere preguntar algo, pero tiene que ser rapidísimo. Sí, no, pues es muy fácil. Yo os confieso que tengo mi voto decidido y no es un voto útil, es un voto con un objetivo muy claro. Ahora, decidme algo muy claro, ¿por qué me apetecería decantar el voto al Partido Andalucista? Venderos en pocas palabras. En pocas palabras. Me vendo rápidamente. Muy rápido. Yo pediría el voto para UPyD para darle la línea de flotación al sistema. Es decir, nosotros cuando nos constituimos como partido en el año 2007 estamos indignados. En vez de irnos a la Plaza del Sol, creamos UPyD y ahora mismo nos constituimos como la alternativa necesaria frente a esa alternancia que de los dos grandes partidos, de los partidos grandes, como hemos dicho antes. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque creemos que existe esta tercera vía, que no todo está vendido, no todo es izquierda. ¿Usted es un torpedo en la línea de flotación del sistema? Sí. Es decir, si nosotros entramos, y creo que lo vamos a hacer, con grupo parlamentario propio, y yo no sé si va a ganar con mayoría absoluta o no el Partido Popular, parece que va a ganar, pero el hecho de que vaya a haber un grupo de UPyD en el Parlamento va a hacer que a mucha gente se le caigan las caretas. Es decir, que cuando empiecen a negociar con nacionalistas y hacer esos chanchullos a los cuales estamos que lo peor es que ya no nos son extraños, eso es lo peor. Y cuando UPyD lo ponga todo eso en evidencia, a mucha gente se le va a encender la bombillita y decir, pero bueno, ¿y estos señores del PP? ¿Y esto? Claro. ¿No se le caerá la careta a Rosa Díez y no será tan combativa con el PP como con el PSOE? Yo creo, nosotros no tenemos ningún prejuicio ni con el PP ni con el PSOE. Tengo muy mala leche. No, si tuvierais que decir que vuestra postura está más cerca de alguno... En absoluto, nosotros tenemos nuestro espacio político propio, y nosotros apoyaremos aquellas iniciativas puntuales por parte del PP o del PSOE que vayan en o de otros o del Partido Andalucista que vayan en la línea de esto, de nuestro programa electoral. Vamos a ver, es que lo peor de todo es que nosotros o la gente en general se cree que tiene que estar siempre debatiendo sobre la dicotomía PP, PSOE, izquierda, derecha. Es que ese debate es un debate falso. Es un debate falso. Nosotros no somos el partido de las ideologías, somos el partido de las ideas. Y yo creo que eso es lo que nos define. Bueno, mira, este candidato es creíble, Encarna. Ahora veremos de este candidato. No, en absoluto, es que, mira, yo te voy a decir una cosa, cuando habla mi amigo Miguel, es que, por ejemplo, yo te puedo decir que hay una entrevista de UPyD en Javier Moro, en la página web, la propia web de UPyD, Javier Moro sabe quién es, el Premio Nacional de Literatura, pidiendo el voto para UPyD, y dice en la entrevista que espera que el voto de UPyD sea para pactar con el PP. Eso lo dice, Tomás Moro, en página web. Lo dice Javier Moro. Bien, pero es que, está pidiendo el voto para UPyD. Bueno. Eso lo tenemos muy claro. A ver, dímelo. ¿Por qué te tengo que votar? ¿Por qué me gustaría verte en el concreto? Pues muy simple. Pues muy simple, porque si no está un andalucista en Madrid, Andalucía no existirá en Madrid. Porque el Partido Popular y el Partido Socialista hasta ahora lo han demostrado, cuando llevan sus diputados allí, pues no utilizan Andalucía nada más que como medio de compraventa. Cuando llegan allí se olvidan de ella. Y al mismo tiempo porque lo más útil en esta vida es votarse a sí mismo. Votarse a sí mismo. ¿Y a quién va a votar a ti mismo que se preocupe de Andalucía más que un partido que lleva simplemente toda la piel andaluza? Sí, Pepe, yo podría decir un símil que en la única cosa que confía en la familia, ¿sería mi familia en política? Completamente. Un andaluz no entiende ni de Andalucía, ni de Cádiz, ni de Huelva. Entiende de Andalucía como una entidad general donde está vituperada, hundida y demacrada por las políticas que se han hecho hasta ahora. Y eso es lo que jamás podremos nosotros permitir y sobre todo colaborar. Tenemos que ir allí a defender con uña y diente, con coraje,
lo que son nuestra Andalucía, nuestros vecinos, nuestro futuro, para que nuestros hijos no se vayan otra vez a Europa a tener que emigrar, aunque Europa está ahí, somos nosotros también. Nosotros, yo quiero que se queden aquí, que trabajen aquí, que se desarrollen aquí, que tengan su futuro y su familia aquí. Desgraciadamente ahora no es posible. Yo tengo 3 hijos y tienen que irse, haber sido fuera, 2 ingenieros, se han tenido que ir fuera. Yo quiero que aquí encuentren su futuro. Y si no lo encuentran, se vayan. Este candidato también es creíble. También había otros que no son creíbles, pero también son creíbles. Torpedo en la línea de flotación y vótate a ti mismo, que ese sí que es un voto útil. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí esta noche con nosotros debatiendo. Yo creo que además hemos aprendido bastante y esperemos que las ideas le hayan llegado a nuestros vecinos y vecinas, nuestros televidentes, y haya quedado claritas cuáles son. Hemos hablado con 2 partidos políticos muy diferentes, en algunas cuestiones iguales, pero muy poquitas, muy poquitas. Decía que la tangente y la respetuoso entre ellos, Sí, muy... Además, os agradezco enormemente que en este debate no se han marcado tiempos, no se han marcado, y que lo habéis llevado, bueno, con un respeto y con una exquisitez increíble. Sí. Gracias de nuevo a los dos, y bueno, pues las ofertas están servidas. Hay muchas ofertas políticas. El día 20 de noviembre tenemos que ir a votar, a depositar el voto en la urna. Estamos tratando de llevarle a sus casas, a sus hogares, todas las propuestas de los partidos políticos que concurren en Jaén a estas elecciones. Hoy hemos conocido un poco más de Unión Progreso y Democracia, hemos conocido un poco más también del partido andalucista, en palabras de Miguel Peña y de José Sala. Son otras opciones políticas con las que contar el día 20 de noviembre. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y bueno, a ti, chicos, nos vemos la próxima semana. Y el domingo los llamamos por teléfono. El domingo lo vamos a llevar. Y de cualquier modo, desde aquí ya, y bueno, antes de que llegue este día, muchísima suerte a ambos. Pues muchas gracias, y sobre todo porque habéis tenido la amabilidad de concedernos un tiempo para expresar nuestro programa, tiempo que no han sido algunas televisiones públicas capaces de concedernos. Eso es lo que demuestra lo que es esta plutocracia. Significa que el dinero es el único que manda en este país, y por tanto el Partido Andalucista quiere que esta tierra acabe con esa plutocracia. Yo lo agradezco a vosotros. También me adhiero a esa, vamos, a lo que acaba de decir Pepe, y nada, decir simplemente que he estado muy a gusto con vosotros, con Pepe, que es paisano, encantadísimo. Ha sido un placer. Gracias de nuevo, un placer, como dice Chico, muchas gracias, y a todos ustedes, pues la próxima semana, la actualidad a debate. Hasta entonces. Bueno, familia, ¿me puede marchar?